Desde Internet y para el mundo, transmite Radio Mundus. Radio Mundus presenta El Gigante de la Semana. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Papel Simpson, Andrés Picara, Raúl de Sousa, Raúl de Zamblón. Buenas noches, otra edición de nuestro programa aquí en Radio Mundus, El Gigante de la Semana. Comenzamos sin duda alguna con lo que es la noticia que si la justicia funcionara en la Argentina, sería la noticia del mes y quizás, no sé, sino una de las 3 o 4 noticias más importantes del año. Nos referimos a cómo saltó el tema con Gustavo Arribas. ¿Quién es Gustavo Arribas? Es el titular de la Agencia Federal de Inteligencia. Dicho de otra manera, los servicios de inteligencia de la Argentina. Este señor, mano derecha, extrema confianza suma del presidente Mauricio Macri, a punto tal que vive en su departamento en el barrio de Palermo sin que medie ningún tipo de contrato. Este señor Gustavo Arribas apareció en definitiva involucrado en la megacausa que en Brasil se llama Lava Jato, que es el donde se persigue, digamos así, todos los hechos de corrupción de la mayor constructora de Sudamérica. Nos referimos a Odebrecht. Odebrecht, donde están presos desde su presidente y muchos directivos, confesaron a través de una figura de arrepentidos haber pagado coimas a los poderes políticos de distintos países latinoamericanos para obtener las licitaciones correspondientes. Esta empresa constructora, reiteramos, habría ganado de esta manera distintas asignaciones de obras públicas, no solamente en nuestro país, que ya vamos a hablar del tema, sino fundamentalmente en Brasil, en Paraguay, en Perú, que es donde incluso hay 5 expresidentes imputados en la causa, y el tema, la larga mano de este tema llega a la Argentina. Concretamente, Leonardo Meirelles, que es un arrepentido brasileño, un cambista, que es como se le conoce, dijo que pagó coimas a una serie de personajes. Entre ellos, dijo que en el año 2013 le dio $594.000 en 5 pagos a Gustavo Arribas. Gustavo Arribas, que hasta ahora era conocido aparentemente solo por ser un agente de transferencia de jugadores de fútbol, estuvo muy ligado, de ahí conoce Mauricio Macri, a Boca Juniors. Decíamos entonces por la transferencia de jugadores, por ejemplo Tevez, pero no solamente jugadores de Boca, sino que también fue el que transfirió a Mascherano de River al Corinthians en el año 2005. Gustavo Arribas, que ahora es el jefe de los servicios de inteligencia, por lo tanto espía no solamente a la oposición, sino también puede espiar con total impunidad a los jueces que eventualmente podrían llegar a juzgarlo. Decíamos entonces, Gustavo Arribas recibió casi $600.000. Él vivía en Brasil hasta que Macri lo llamó para que se haga cargo de los servicios de inteligencia. Arribas es el personaje de este gabinete que ha denunciado tener mayor patrimonio. Dijo que tiene 46 millones de pesos en patrimonio. La pregunta es si tiene semejante patrimonio, qué necesidad tiene de utilizar la casa de Mauricio Macri. No es la casa, en realidad es el piso de 325 metros cuadrados que Macri ocupaba con Julián Aguada en el barrio de Palermo, sobre la avenida Libertador. Decíamos entonces, este individuo que vive en la misma casa de los Macri Aguada, del matrimonio Macri Aguada, usa, como escuché esta semana, una figura muy gráfica, el mismo inodoro y el mismo bidet. Decíamos entonces
Nadie se explica por qué no tiene una casa propia en Buenos Aires. Cuando se le empezó a indagar concretamente al respecto de esta cifra, dijo que apenas recibió $70.000 por la venta de un departamento en Brasil. Y aquí empezó el problema. En Brasil las propiedades por ley están sumamente prohibidas venderlas en dólares, solamente se pueden vender en reales. Aparte, nunca se supo ni notificó cuál era realmente ese departamento que él aparentemente habría vendido en Brasil, cosa que no ocurrió. Decíamos entonces, este individuo, muy amigo de Pablo Coucelas, otro integrante de ese clan del Cardenal Newman, colegio privado de donde Mauricio Macri está trayendo, por ejemplo, a Luis Caputo, a Nicolás Caputo. Decíamos entonces, hay una primera denuncia que la hace la diputada siempre ausente de los propios oficialismo, el grupo Cambiemos, nos referimos a Elisa Carrió, denuncia a Gustavo Arribas, el titular del Servicio de Inteligencia, ante el juez Rodolfo Canibó Cova Corral. Quien interviene en la causa es el fiscal Federico Delgado. Parece que Federico Delgado no se quedó tan quieto como el juez, empezó a investigar y empezó a hacer algunas indagatorias. Y bueno, acá hay una circunstancia bastante sospechosa en cuanto a que la información a nivel público la dio Hugo Alconada-Mun, que es un columnista del diario La Nación, que es un diario oficialista, por lo tanto esto salta por un ajuste de cuentas interno, ¿no? Denuncia a una persona de Cambiemos que están en el poder y a su vez también quien hace el estado público de todo esto es un diario oficialista. Decíamos entonces, este cambista brasilero que está detenido, quien está achicando su pena en función de manifestarse arrepentido y dar datos, es una figura que existe en la justicia brasileña, es justamente alguien que dependía de Alberto Rousseff, uno de los máximos empresarios corruptos en Brasil. La empresa Odebrecht admitió que pagó $600.000 al gobierno argentino entre 2011 y 2014. En realidad, en ese momento era al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero vamos a ver, no solamente hubo obras en la ciudad de Buenos Aires que Odebrecht se adjudica, sino fundamentalmente el soterramiento del Sarmiento, del ferrocarril Sarmiento, que, y nada casual, se adjudican Odebrecht junto con IEXA. ¿Qué es IEXA? Es la empresa que justamente tiene Ignacio Calcaterra, que es el primo y testaferro del propio presidente Mauricio Macri. Casi 20 días después de este escándalo, con total soberbia, el titular de los servicios de inteligencia en la Argentina se presentó ante el juzgado. Y por supuesto, en lugar de traer las pruebas, como había dicho en su momento Mauricio Macri tan risueñamente, que decía, bueno, el brasileño ya va a traer las pruebas, bueno, se presentó, se notificó y dijo que presentará, pero todavía no presentó ninguna prueba que realmente lo exculpe de esta sospecha de haber recibido una coima muy fuerte de Odebrecht, empresa adjudicataria del soterramiento de justamente el tren Sarmiento. Vamos a escuchar lo que Arribas, el jefe de los servicios de inteligencia, decía cuando salía de tribunales. A ponerme a disposición de la justicia, que es mi obligación como funcionario público. En la justicia es el ámbito en el cual todos estos hechos van a quedar aclarados. Respecto de la prensa, ayer hice un comunicado que es todo lo que tengo que decir al respecto. Entonces, a partir de ahora, es en la justicia donde se van a aclarar todos estos hechos y obviamente yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que se aclaren estos hechos y quede definitivamente terminado este tema. ¿Recibió la transferencia por casi $600.000? Yo creo haber sido claro ayer cuando presenté un documento del banco donde la única transferencia que yo reconozco es la de 70.500, que ya lo dije desde la primera vez. ¿Hoy trajo esa presentación de la escritura para demostrar? Todas las cosas que yo tenga que presentar
las voy a presentar en el expediente judicial, que es donde la tengo que presentar, por otra parte. ¿Presentó un nuevo escrito con ampliación? Presenté un escrito poniéndome a disposición de la justicia y en los días sucesivos iré presentando lo que tenga. Les agradezco mucho. Buenas tardes. Hasta luego. Mucha sonrisa, mucho coaching, mucho trabajo de grupos especializados para trabajar ante los medios, para dar una imagen de seguridad, de estar tranquilo, de dominar, muy pro, como hace este gobierno. Decimos entonces, en febrero de 2013, Macri fue a Brasil, donde tuvo un encuentro con Gustavo Arribas. Justamente en ese momento se habían realizado las transferencias. Por otra parte, según denunció, mejor dicho informó, quiero decir, Sebastián Abrevaya del diario Página 12, el pasado 13 de enero, hicieron una denuncia penal los diputados de Frente para la Victoria, Héctor Recalde, Teresa García, Martín Doñate, María Emilia Soria y Rodolfo Tailade. Esto cayó en el juzgado criminal y correccional de Sebastián Casanelo, el juez, pero como están en feria, todavía no le dio lugar. Allí el fiscal es Franco Riccardi. Recibió, reiteramos, Gustavo Arribas un pago a través de RFY, Import and Export Limited. Concretamente es una empresa offshore dedicada a pagar coimas. Esto está muy bien tipificado ya en la causa que, reiteramos, involucra a la mayoría de los empresarios en Brasil, la mayoría del gobierno golpista de Michel Temer, y por eso se está trabajando en este verdadero escándalo que es el tema de las coimas con las cuales se está trabajando. Y por supuesto todo lleva a la Casa Rosada, todo lleva concretamente al propio departamento de Mauricio Macri en la calle Libertador, donde vive el jefe de los servicios de inteligencia. Que se está sospechando, que se teme, que bueno, que este hombre, que tiene total impunidad para pinchar los teléfonos de todo el mundo, de quien le plazca, recordemos que maneja un presupuesto de 1.450 millones de pesos, que desde que asumió Mauricio Macri restauró el hecho de que no tenga que dar explicaciones. La presidenta Cristina Fernández había en su mandato hecho una salvedad donde una comisión bicameral tenía que, en forma secreta, pero delante de esta comisión bicameral, dar explicaciones en qué se gastaba ese presupuesto. Mauricio Macri, por decreto, lo que hizo es que vuelva a ser reservado, no tienen por qué dar explicación, quiere decir que este hombre dispone de una billetera de 1.450 millones de pesos que no sabemos en qué la aplica. Entre otras cosas, puede estar haciendo espionaje ilegal, paraestatal, puede estar realizando un montón de actividades ilegales que, bueno, en un año electoral pueden llegar a explotar. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, persigue a la oposición. Las miserias, capitalismo, sociedad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, la economía, la pobreza, Internet, Radio Mundos. Anuario 2016 de Eco Informativo, toda la información del año del derrumbe argentino. El tema del año 2016, Argentina sin Estado de Derecho. Bájala gratis en ecoinformativo.com.ar en PDF para todo el mundo. Radio Mundus presenta El Gigante de la Semana. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Patrick Simpson, Andrés Ficara, Raúl de Sousa, Raúl Asambló. Recordemos que, entre otras cosas, este individuo, a los 2 días de declarar, como vieron que el escándalo no disminuía, se dieron a conocer una llamada telefónica entre justamente Cristina Fernández y Oscar Parrilli, que es su hombre de mayor confianza. ¿Cuál fue la comidilla? ¿Cuál fue la comidilla de los medios de comunicación de ultraderecha? Bueno, fue justamente el hecho de que Cristina Fernández en un momento le dijera pelotudo
pero en la confianza que da dos personas que trabajan en forma conjunta desde hace años, muchísimos años. Por lo tanto, cabe ver y ver que esto en realidad es una movida para distraer. ¿Cuál fue la conversación entre Cristina Fernández y Oscar Parrilli? Bueno, vamos a pasar apenas unos un tramito que, bueno, fue el hazmerreír la comidilla de todos los medios de derecha, y de esta manera no hablaban de quien hay que hablar, que es del coimero Gustavo Arribas. Ahí está, ya con eso todo el mundo estuvo hablando, concretamente Parrilli le habla, dice, hola, ¿quién habla? Dice, yo, Cristina, pelotudo, le dice. Bueno, con eso solo ya de por sí los medios de derecha estuvieron trabajando y hablaron, bueno, realmente le dieron mucha vuelta a algo, pero no hablaban de Gustavo Arribas, que es el verdadero escándalo que realmente en este momento estamos teniendo como verdadero problema. Vamos a cambiar el ángulo de la información. La presidenta Cristina Fernández denunció la persecución política del gobierno macrista. En un comunicado que presentó incluso una denuncia en un tribunal de Río Gallegos, que es donde ella vive, con fecha del 26 de enero, dijo que a partir del día 10 de diciembre del año 2015, fecha en la cual, como es dominio público, finalicé mi mandato como presidenta de la Nación, vengo siendo objeto de una feroz campaña de persecución política, mediática y judicial que no registra antecedentes en la historia democrática de nuestro país. Por un lado, se me han formulado una serie de falsas denuncias por supuestas graves delitos que los medios de comunicación hegemónicos, estos son los medios de derecha, reproducen y amplifican en forma diaria. Por el otro, sigue diciendo Cristina Fernández en su denuncia, desde el Poder Ejecutivo Nacional se lleva a cabo maniobras coordinadas y convergentes con tal estrategia, filtrando a través de la Fuerza de Seguridad y al Ministerio que las conduce información reservada de tales actuaciones judiciales. Tal circunstancia dio lugar a que formulara la correspondiente denuncia penal sin que hasta el presente, lamentablemente, tal investigación haya obtenido resultado alguno. Bueno, ahí está el expediente. La importante denuncia es mucho más larga, ustedes la pueden ver en tvmundus.com.ar. Allí van a tener toda la denuncia completa, donde Cristina Fernández denuncia los hechos y las persecuciones que viene teniendo desde que abandonó el gobierno nacional al cumplir su mandato. Y por supuesto esto va en consonancia con la pérdida del Estado de Derecho en la Argentina, que es algo que nosotros venimos denunciando y que incluso fue el tema del año para la revista Eco Informativo, una revista de nuestra empresa también, donde justamente la tapa es la Argentina, el año que perdió el Estado de Derecho. Bueno, seguimos entonces. Mauricio Macri, mientras estamos haciendo este programa, volvió a tomarse nuevas vacaciones que se vuelven a prolongar, ahora como si no le hubieran alcanzado los 22 días que se había tomado, ahora se tomó 4 días más en Chapalmalal. El hombre ya con esto completa 70 días en apenas un año de gestión. Son más de 2 meses, las mismas vacaciones que tenemos todos. Pero por otra parte, a partir de allí, bueno, obviamente hizo un decreto nacional por el tema de los feriados, sacó los feriados puentes y tuvo que retrotraerse. Esto ocurrirá en las próximas horas a raíz del escándalo que se produjo, ya que, por ejemplo, consideró movibles los feriados del 24 de marzo, que lo había trasladado al lunes siguiente, el 2 de abril y el 20 de junio. Por eso todos estos escándalos, bueno, estos 3 feriados han vuelto ahora a ser inamovibles tras la reacción de todos los sectores, incluso algunos gobernadores, algunos de ellos aliados inclusive, y también muchos intendentes a nivel nacional, habían determinado que en su distrito, en su municipio, en su provincia, el 24 de marzo era no laborable. Para evitar que les quede un fin de semana largo, bueno, bajó entonces, porque él sostiene que la gente tiene que trabajar. Claro, la gente, no él. Y esto también lo dijo Elisa Carrió, dijo, le parece perfecto lo de los feriados, ya que, dijo, en este país no trabaja nadie. Un vergonzoso hecho de xenofobia se vio esta semana en Liniers. Un vergonzoso operativo que realizó el Ministerio de Seguridad,
gobierno macrista en esta estación de ómnibus de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Los uniformados requerían los documentos a todos los pasajeros que no tuvieran cara de argentinos, según los parámetros racistas que habitualmente manejan los sectores de derecha. Por internet requieren los datos a Interpol para ver si alguno está buscado. Una realmente persecución, les hacían abrir las maletas, realmente un asco y una vergüenza para la Argentina a nivel internacional. En una actitud propia de un régimen nazi, el gobierno molestó a cada persona que al bajar de los micros no tuviera un rostro caucásico. Un señor que viajó con su familia se negó a dar su documento porque se consideraba perseguido en su propio país. El señor era jujeño. Obviamente, como la fisonomía es parte de los ejes racistas de las policías y gendarmes aquí en nuestro país, encargados de tan vergonzosa actitud, los que tienen la piel blanca o los ojos claros sorteaban sin problema su descenso de las unidades. Increíble que estemos hablando de esto en la República Argentina. Las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, economía, la pobreza, internet, Radio Mundos. Anuario 2016 de Eco Informativo, toda la información del año del derrumbe argentino. El tema del año 2016, Argentina sin Estado de Derecho. Bájela gratis en ecoinformativo.com.ar en PDF para todo el mundo. Vamos al ámbito internacional, las cosas están muy candentes. La noticia más importante para nosotros no es Donald Trump y México, que sí, por supuesto, muy importante por la agresión que está recibiendo México. Pero la noticia más importante para nosotros es sin duda alguna el tema de la CELAC. La cuarta cumbre que se realizó en Quito, tuvo finalmente el cierre de la gestión pro tempore de Rafael Correa, uno de los principales impulsores de esta agrupación, junto con obviamente Hugo Chávez, con Néstor Kirchner, que fue su primer presidente, con sin duda alguna Luis Ignacio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Cristina Fernández. Rafael Correa es uno de los últimos históricos que está. En apenas semanas ya terminará su mandato en Ecuador, no se presentó a la reelección. Decíamos entonces, hay un cambio de época también acá. El nuevo presidente de la CELAC es Danilo Medina. Danilo Medina es el presidente de la República Dominicana. Él, como anfitrión, sino como nuevo presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, le hizo la presentación que corresponde y merece a Rafael Correa. Vamos a escuchar unos minutos. Primero la presentación de Danilo Correa, porque realmente pinta de cuerpo entero a Rafael Correa, y luego por supuesto vamos a escuchar a quien realmente es uno de los grandes políticos que ha dado la década ganada en nuestro continente, que es el presidente de Ecuador. El presidente Correa se está despidiendo este año de la CELAC. Fue uno de los propulsores y fundadores de esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Es un hombre que a lo largo de toda la vida de CELAC se ha entregado de corazón. Es un latinoamericanista auténtico y lamentamos su partida. Le auguramos el mayor de los éxitos en las actividades que inicia a partir de hoy. Y yo quisiera que nos pongamos de pie y le tributemos un fuerte aplauso a Rafael Correa. Pero no es necesario. Gracias. Gracias, Correa. Tiene la palabra, presidente. Muchas gracias, querido Danilo, siempre tan generoso para conmigo. En realidad entrego el mando el 24 de mayo y no se imaginan con qué ansiedad y felicidad espero el 25 de mayo. En todo caso, muchas gracias por
recibirnos en tu querida República Dominicana. Felicitaciones por la extraordinaria acogida y organización de esta cumbre. Te pido disculpas porque me voy a pasar un par de minutos en mi intervención. He tratado de acotar lo más posible, pero ya no pude más y creo que son ideas importantes que tengo que transmitir. Queridas amigas, amigos, acudimos a esta quinta cumbre con el recuerdo de aquella reunión del Grupo de Río en Santo Domingo en marzo de 2008, que fue el antecedente para la creación de este organismo. Esa vez, en medio de una profunda división entre países hermanos, demostramos al mundo que no necesitábamos acudir a la OEA para resolver nuestras diferencias. 3 años después, nos reunimos en Caracas para fundar la CELAC, el gran proyecto de unidad de la patria grande. La CELAC nació para dar a nuestros pueblos una voz fuerte y unida ante la comunidad internacional. Ecuador ha sostenido que el mundo del futuro será un mundo de bloques y que la OEA debería convertirse en el espacio para, como CELAC, procesar nuestros conflictos y diferencias con Norteamérica. Hoy, en el retiro de presidentes, he escuchado desde que solo debemos tratar en las cumbres de CELAC nuestras coincidencias, no nuestras divergencias, hasta que estas cumbres no son para tomar decisiones. La pregunta entonces es, en esas condiciones, ¿para qué venimos los presidentes? Sería suficiente enviar un simple asesor. Si no tenemos que procesar conflictos, ¿por qué se lleva a Venezuela a la OEA? ¿O hay que discutir nuestros conflictos no en CELAC, sino en Washington? Sinceramente creo que esto es impresentable en nuestra América del siglo XXI. Ya es hora de caminar con nuestros propios pies, como decía el prócer uruguayo José Gervasio Artigas. Podemos avanzar mucho este año en una agenda trascendente, con Venezuela en la presidencia del Grupo de No Alineados y Ecuador en la del Grupo G77. El mundo está constituido no en función de los seres humanos, sino del imperio del capital. Debemos buscar una mejor forma de organizar la vida en el planeta y la única manera de lograrlo es con la unidad de nuestros pueblos. Debemos asumir una clara posición en defensa de los migrantes, no solo de Latinoamérica y del Caribe, sino del mundo entero. La solución para detener la migración no son muros ni fronteras, es solidaridad, es humanidad y crear condiciones de bienestar y paz para todos los habitantes del planeta. Uno se podría quedar escuchándolo horas a Rafael Correa. Son apenas 10 minutos, bueno, no es radial la extensión, pero sí la vamos a dedicar en TV Mundus, en el noticiero televisivo de nuestra empresa. Ahí sí ustedes van a poder ver la locución completa de Rafael Correa y una cobertura muy importante del tema justamente de la CELAC. Radio Mundus presenta el gigante de la semana. Producción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Patrick Simpson, Andrés Picara, Raúl de Sousa, Raúl de Samblón. Decíamos entonces, lo más importante es que ahora Danilo Medina tendrá esta misión de avanzar con este bloque. Lo importante es mantenerlo activo hasta que tengamos otra oleada de gobiernos populares. Hoy por hoy, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Bolivia están en una soledad importante, ya que los grandes ejes del bloque de la CELAC, Argentina y Brasil, que en un momento tuvieron gobiernos populares, hoy están volcados a gobiernos corporativos y quizás antipopulares. En el caso de Brasil, inclusive un gobierno golpista. Y en el caso de México, y ya pasamos cambiando de tema, quizás Peña Nieto o el próximo presidente mexicano tenga que volver a mirar a América Latina. La mejor medida para que México vuelva a América Latina no la dio México, sino que la dio un presidente impredecible, Donald Trump, que es lo más descarnado que ha dado la derecha en Estados Unidos. Entre sus medidas xenófobas, va a construir, ya firmó el decreto de la construcción, que en realidad no es la construcción porque ya está hecho, digamos así, un muro, va a ser un muro mucho más grande, digamos, para que no haya forma de pasar de México a Estados Unidos. Si bien el muro ya tiene 8.000 kilómetros, la extensión de fronteras compartidas es de 12.000, bueno, se van a agregar 4.000 kilómetros más. Va a ser el muro fronterizo más grande en la historia de la humanidad.
superando inclusive en extensión a la muralla china, que no era precisamente un muro fronterizo. Decíamos entonces que Donald Trump dijo que esto lo van a pagar los mexicanos a través de gravar las importaciones que provienen de México entre un 20 y un 30%, y también cobrar un impuesto de las remesas que los mexicanos hagan hacia sus familiares en su país. De esta manera, entonces, Peña Nieto suspendió una visita que tenía. Toda la oposición está pidiendo a Peña Nieto, un presidente mexicano pusilánime. Yo les recomiendo a todos, una vez más, miren la película mexicana La Dictadura Perfecta, está en internet, se puede ver perfectamente. Son 2 horas increíbles donde nos muestra cómo se arma un presidente, cómo se dibuja un presidente. Es de ficción, pero tiene mucho de realidad. Y yo diría que es mucho un espejo inclusive de lo que nos pasa en la Argentina. Mírenlo, presten atención lo que hacen los medios hegemónicos de comunicación. Decíamos entonces, y volviendo al punto, México ha quedado ahora descolocado. Este señor Donald Trump inclusive ahora prohibió la radicación y el ingreso de musulmanes, y de musulmanes provenientes de países como Libia, Siria, Sudán, Irak e Irán. En este gesto netamente xenófobo, racista, Donald Trump lo que hace es generar en realidad blanco sobre negro, poner en forma descarnada lo que siempre ha sido Estados Unidos. Las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, la economía, la pobreza, internet, Radio Mundos. Bueno, en el ámbito deportivo se disputó el primer y único superclásico de este fin de año, de esta temporada veraniega. En este caso ha sido el triunfo de parte de River, que venció 2-0 a Boca Juniors. Había expectativa de que Mauricio Macri concurriera, quien está de vacaciones en Chapadmalal, concurría a Mar del Plata, pero como había una clara presunción de que iba a ser muy silbado, prefirió no aparecer. ¿Saben dónde fue silbado un macrista? En una provincia que ha sido realmente donde Macri ha obtenido la mayor diferencia de votos, y esta diferencia ha sido en Córdoba. Allí César Isela, nosotros lo pasamos en el programa anterior, recuerdan, pidió un aplauso para Hernán Lombardi, y obviamente lo que recibió fue un silbido cerrado por parte de toda la plaza Próspero Molina. Como había un informe muy claro de que Macri iba a ser muy silbado en el estadio marplatense, prefirió no asistir. Bueno, Boca perdió 2-0 ante River. Ya queda toda la expectativa de qué es lo que va a ocurrir. Vamos a ver si aumenta el fútbol. Recordamos y recomendamos, en los próximos días va a haber un informe en TV Mundos por parte de nuestro amigo Jorge López, quien de por vida va a explicar qué es lo que está pasando con el fútbol. Nada más, señores, nos vamos. En la operación técnica, Raúl de Sousa. El equipo periodístico, Raúl Azambloc, Andrés Pescara y Parley Simpson. ¿Quién les habló? Daniel Docampo Espada. Le decimos, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. Esto fue en Radio Mundus, el gigante de la semana. Buenas noches. Chao. Radio Mundus presentó el gigante de la semana. Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Andrés Pescara, Parley Simpson, Raúl de Sousa y Raúl Azambloc. Desde internet y para el mundo, transmite Radio Mundus.
Marcos 1. Aquí comienza la maravillosa historia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. En el libro que escribió el profeta Isaías, Dios reveló que enviaría a su Hijo a la tierra, para que enviaría primero un mensajero extraordinario a preparar el mundo para su venida. Una voz clama en el desierto, dijo Isaías: prepárense para la venida del Señor, rectifiquen sus vidas. Ese mensajero fue Juan el Bautista. Juan el Bautista vivió en el desierto y enseñó que para obtener el perdón de Dios había que bautizarse como manifestación pública de arrepentimiento y deseo de apartarse del pecado. Desde Jerusalén y de toda la provincia de Judea acudía la gente al desierto de Judea a ver y a escuchar a Juan. Cuando alguien confesaba sus pecados, Juan lo bautizaba en el río Jordán. Aquel siervo de Dios, que usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinto de cuero y se alimentaba con langostas y miel silvestre, predicaba en estos términos: pronto vendrá alguien superior a mí, de quien no soy digno ni de ser su esclavo. Yo bautizo con agua, pero él bautizará con el Santo Espíritu de Dios. Un día Jesús llegó de Nazaret, de Galilea, y Juan lo bautizó en el río Jordán. Es el instante en el que Jesús salía del agua, y se vio los cielos abiertos y al Espíritu Santo que descendía sobre él en forma de paloma, y escuchó una voz del cielo que le dijo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Inmediatamente el Espíritu Santo lo impulsó al desierto, donde pasó 40 días en una soledad apenas interrumpida por la presencia de las fieras. Allí, a solas, Satanás lo tentó varias veces, pero después que cesaron las tentaciones, los ángeles fueron a servirle. Cuando el rey Herodes mandó arrestar a Juan, Juan se fue a Galilea, igual que Jesús, a predicar las buenas nuevas de Dios. Llegó por fin la hora, anunciaba: el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse, apártense del pecado y crean las buenas noticias. Un día conoció a dos hermanos, Simón y Andrés, que pescaban con red en el lago de Galilea. Ambos eran pescadores de oficio. Les gritó: vengan y síganme, que voy a convertirlos en pescadores de hombres. De inmediato abandonaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, que en una barca remendaban las redes. Los llamó también, y dejaron a Zebedeo en la barca con los empleados y se fueron con Jesús. Llegaron a Capernaum. El día de reposo por la mañana entraron al templo judío o sinagoga, y Jesús predicó. La congregación quedó maravillada con el sermón. Jesús hablaba como quien tenía autoridad, y a diferencia de los escribas, no basaba sus argumentos en las palabras de otros. Un endemoniado que estaba en la sinagoga se puso a gritar: ¡Ah! ¿Por qué no molestas, Jesús de Jerusalén? ¿Has venido a destruirnos? Sé que eres el Santo Hijo de Dios. Jesús le dijo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, en medio de gritos y convulsiones, salió de aquel hombre. Tan extraordinariamente sorprendida quedó la congregación que comentaban emocionados: ¿qué religión nueva será esta? Hasta los espíritus inmundos lo obedecen. La noticia se corrió rápidamente por todo Galilea. De allí fueron a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con una fiebre altísima. Cuando se lo contaron a Jesús, fue al lecho de la enferma, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Inmediatamente la fiebre la dejó, se levantó y empezó a prepararles comida. Al atardecer, el patio de la casa se llenó de enfermos y endemoniados que la gente llevó para que Jesús los sanara. La ciudad entera, agolpada a la puerta, presenció la curación de multitudes de enfermos y endemoniados. Pero Jesús no permitió aquella noche que los demonios que expulsaba hablaran y revelaran quién era él. A la mañana siguiente, todavía oscuro, se levantó y se fue a solas a orar al desierto. Más tarde Simón y los demás fueron a buscarlo y le dijeron: la gente te anda buscando. Él les respondió: sí, pero tengo que ir a otras ciudades también a predicar el mensaje, para eso vine. Así que recorrieron Galilea entera, predicando en las sinagogas y libertando a muchos del poder de los demonios. Un día,
Un leproso se acercó y de rodillas le dijo: si quieres, puedes sanarme. Jesús, compadecido, lo tocó y le dijo: quiero, cúrate. E instantáneamente la lepra desapareció. Le ordenó Jesús: ve inmediatamente a que te examine el sacerdote judío. No te pares a hablar con nadie en el camino. Llévale la ofrenda que Moisés mandó que dieran los leprosos, que sanan, para que todo el mundo se convenza de que ya estás bien. Pero tan pronto salió de allí, comenzó a proclamar la buena noticia de que lo habían sanado. Como consecuencia de esto, la fama de Jesús creció tanto que ya no podía entrar en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en los lugares desiertos y de todas partes la gente iba a él.